La tuberculosis es una enfermedad tan antigua como el hombre. Los médicos clásicos de Roma y Grecia fueron quienes describieron su cuadro clínico. Su existencia en el Viejo Egipto está comprobada por estudios paleontológicos efectuados en momias. Al padecimiento de la tuberculosis pulmonar se le conocía como tisis. En la Edad Media y en la historia moderna está perfectamente documentada. Fue comprobada por Leannec a principios del siglo XIX. La contagiosidad del hombre al conejo fue demostrada por Villemin y el factor causante de la tuberculosis pulmonar, el bacilo de la tuberculosis, fue descubierta por Roberto Koch. Al iniciarse el siglo XX, la tuberculosis era la causa más común y frecuente de muerte en todos los países de las zonas templadas donde existían estadísticas vitales. La tuberculosis pulmonar es una enfermedad infectocontagiosa del aparato respiratorio y de evolución prolongada. El germen causal es el Mycobacterium tuberculosis variedad hominis, aunque también la puede causar la variedad bovina. La tuberculosis pulmonar sigue representando un problema importante de salud pública por el número de fallecimientos que provoca, así como por las invalideces, tanto permanentes como parciales. Según datos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud, es la causante de 2 a 3 millones de defunciones anuales en el mundo. Como causa de fallecimientos, ocupa el 9º lugar en nuestro país, calculándose que mueren al año cerca de 9,000 personas por este padecimiento de la tuberculosis pulmonar. Datos aportados por instituciones oficiales en nuestro país externan que existen 200,000 pacientes en proceso activo y en el mundo cerca de los 20 millones. La finalidad de la prevención es destruir principalmente las fuentes infectantes, prevención biológica con BCG, la cual debe insistirse en el control de este padecimiento, así como la vacunación a menores de 15 años, quimioprofilaxis a los contactos, descubrimiento oportuno y tratamiento eficaz a los enfermos. El diagnóstico de certeza se hace por la identificación del Mycobacterium tuberculoso, conocido también como el bacilo de Koch, en la expectoración. Los síntomas principales son tos y expectoración mucopurulenta de evolución prolongada y que muy frecuentemente causa sangrado por la nariz. Por su cronicidad, es capaz de causar deterioro general progresivo, febrícula, disminución de peso, pérdida del apetito, así como un desgano generalizado, llegando a grados de desnutrición avanzada. Las radiografías del aparato respiratorio son de vital importancia para conocer la localización del padecimiento, así como la extensión de la lesión. Las complicaciones más frecuentes pueden ser a otros órganos y sistemas, principalmente meningeocéfalo, aparato digestivo, urinario, óseo, aparato reproductor femenino y causar infertilidad, etc. El tratamiento de la tuberculosis es esencialmente médico y ambulatorio, muy excepcionalmente quirúrgico. Los medicamentos actuales contra este padecimiento son de eficacia, pues permiten obtener la curación del 95% o más, siempre y cuando los pacientes no abandonen el tratamiento, hecho que sucede con mucha frecuencia. El cultivo de las secreciones y el estudio de la sensibilidad a los antibióticos permiten seleccionar a los de mayor eficacia. En la lucha a nivel nacional contra la tuberculosis pulmonar, deben intervenir todos los sectores de la población, cada uno de ellos en la medida de sus posibilidades. Los medicamentos usados en el tratamiento de la tuberculosis pulmonar se dividen en primarios y secundarios. Entre ellos tenemos Hain, streptomicina, estambutol,
protionámida, cicloserina y otros más. Los recomendables solo los prescribirá el médico de acuerdo a su esquema de tratamiento y experiencia. Las dosis serán las adecuadas en miligramos por kilogramos de peso y por día, así como el tiempo determinado. El paciente es dado de alta cuando su bienestar es general y óptimo y cuando en una serie de 3 baciloscopías no se encuentra el bacilo resistente y la placa radiográfica de sus pulmones no denota patología. Profilaxis. Número 1. Vacunación BCG a todos los niños sanos de 3 meses a 14 años de edad. Número 2. Informar del mecanismo y los medios de transmisión de la enfermedad. Número 3. Necesidad cuidadosa en la higiene personal y una alimentación adecuada. El ser humano ha conocido un sinnúmero de enfermedades que han afectado a su salud, ya sea a nivel personal o a nivel colectivo, en su ya milenaria existencia. Sería imposible asignar a una enfermedad el primer lugar como generadora de mortandad, mas no estaríamos lejos de decir la verdad al afirmar que el síntoma, diarrea, puede contarse entre los participantes de primera categoría, como causa única o asociada a otros cuadros patológicos. El síntoma diarrea aparece en los anales de la historia desde épocas muy antiguas, formando parte de enfermedades que toman el cariz de epidemias o pandemias. Diarrea es un vocablo médico derivado del latín y este, a su vez, del griego, que significa fluir a través. De acuerdo con el diccionario médico, este define a la diarrea como una evacuación intestinal frecuente, líquida y abundante. Dentro de las más frecuentes, citamos las siguientes. En primer término, caquéctica, si es debida a alguna forma constitucional, y la coleriforme, si las evacuaciones son cenorosas, acompañadas de vómito. La llamada crapulosa, que es debida al exceso de comida y la bebida. Crítica, en el caso de que ocurra en la crisis de una enfermedad. Disenteriforme, si la evacuación es mucosa y sanguinolenta. Gastrógena, aquella originada por trastornos gástricos. Y así podríamos continuar enumerando muchas más. Esta clasificación de la diarrea habla simplemente de la preocupación médica en todo el orbe para formar cuadros médicos en torno a ese síntoma. Las primeras alusiones a la diarrea, y en las cuales se le da carácter de enfermedad, las encontramos en la Biblia, haciéndolo aparecer siempre como consecuencia de un castigo. Ello no significa que no existan otros escritos tan antiguos como este, que también la mencionan. En la época medieval, es la ciudad insalubre por definición. El agua se extraía de pozos artesianos y los medios de transporte de esta eran primitivos y contaminados. Las letrinas casi siempre se encontraban repletas. Estas eran vaciadas periódicamente. Ello enriquecía a los basureros. Los desperdicios diarios se arrojaban a las calles y esto hacía que las ratas infestaran las ciudades. Por este motivo, las enfermedades intestinales, la tifoidea y la disentería eran endémicas después de las terribles plagas. Hay que hacer notar que una mala disposición del hábitat y las comunidades que colocan los servicios de agua a los de excretas favorecen las epidemias. La carencia de higiene habitacional comunitaria, drenaje inadecuado, así como las instalaciones de agua potable, producen un alto número de epidemias. Durante las últimas décadas del siglo pasado y las 2 primeras del que vivimos, Pasteur
Yersin, Ikitasato, David Salomón, Howard D.T., Ricketts y otros más aislaron los gérmenes causantes del cólera, peste, tifo y de toda clase de diarreas infecciosas. Hay que tener presente que la idea antigua ya esbozada por Hipócrates de que la leche causa diarrea es motivo hasta nuestros días de una repulsa de este alimento en ciertos medios socioculturales como alimento a los niños. Los doctores Park y Hall, a principios del siglo, encontraron especialmente en verano alteraciones en la leche debidas al calor, lo que originó que un grupo de introductores de leche al mercado aceptaron que toda su producción fuera pasteurizada, para evitar así convertirla en un caldo de cultivo de microbios. De ello, derivó la ley obligatoria de la pasteurización de la leche, que ha salvado en los Estados Unidos millones de vidas de niños, especialmente en los lactantes menores. En la actualidad, la pasteurización se efectúa en muchos países del mundo. Una vez que se conoció que el estado clínico en que se encontraba un niño o adulto después de excesiva diarrea era debido a alteraciones circulatorias que afectaban pulmones y riñón, por ello fue necesario considerar y reponer los volúmenes acuosos perdidos. Ya desde el siglo pasado se había intentado la reposición de los líquidos por vía parenteral. Hoy en día, podemos afirmar que el problema de la diarrea ya no es una situación que exclusivamente compete a los médicos, biólogos y bioquímicos, y sin temor a equivocarnos, este problema es básicamente un problema de salud pública y que consiste principalmente en el cambio adecuado de las condiciones generales de higiene a nivel personal. El problema de la diarrea es muy antiguo. Fue vislumbrado y criticado ya por Hipócrates 600 años antes de Cristo, lo que significa que no es un problema nuevo. Nuestras autoridades locales advirtieron ya el grave problema de las enfermedades gastrointestinales, conocidas como diarreas, por la escasez de agua potable que obliga a utilizar todo tipo de depósitos para almacenarla, por lo que se requiere higiene en la elaboración de alimentos, en la persona y en el hogar, por lo cual se debe hervir el vital líquido antes de consumirlo, administrar bastantes líquidos a los niños y a las personas senectas para evitar deshidrataciones, que la mayoría de las veces pueden ser de lamentables consecuencias.